Marcela Sandoval, quien es periodista, qué bueno, ex parlamentaria y nueva directora de la Fundación. Bienvenida, Marcela, a nuestro espacio para poder conversar sobre las mujeres, cómo promovemos más este empoderamiento y conocer a la nueva directora nacional de una fundación tan importante para nosotros en el trabajo de las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, Maritza. Sí, todos estos espacios son muy útiles y muy buenos para Prodemu, para contar, no solo por la historia que tiene Prodemu, porque además este mes cumplimos 32 años y ya llevamos cerca de 8 meses en nuestra gestión y ya hemos hecho algunos cambios y estamos impulsando otros, así que estos espacios nos son muy útiles para poder ir contando cuáles son esos cambios. Bueno, de todas formas, quienes estamos también ligadas al trabajo con mujeres sabemos lo que es Prodemu, pero la primera inquietud, ¿no?, es poder conocer efectivamente qué hace la fundación. Y nos comenta que lleva 32 años, por lo tanto, esto también se da en un contexto, ¿no es cierto?, particular cuando nace. Así que, si nos puedes contar, entonces, ¿qué es lo que es Prodemu? Exactamente. Prodemu es una fundación privada sin fines de lucro que tiene un fin social y que ejecuta política pública. Pero la historia, digamos, que ancla Prodemu con el trabajo en derechos de las mujeres tiene que ver con la recuperación de la democracia. Prodemu fue la primera institución ligada al ámbito del Estado que se crea con la recuperación de la democracia, antes del Servicio Nacional de la Mujer. Y la potencia de Prodemu siempre ha sido como su anclaje territorial. Nosotros tenemos presencia en todas las regiones del país y prácticamente en todas las provincias de Chile. Y eso significa un vínculo muy local con las mujeres y por eso mucha gente dice que Prodemu, como los municipios, son como puerta de entrada de alguna manera, porque las mujeres llegan a preguntar no solo por los programas o las actividades que tiene Prodemu, sino qué oferta social hay, cómo acceder a un subsidio, qué beneficio del Estado o dónde pueden ser derivadas por una situación de violencia. Entonces, nos llegan muchas consultas de ese tipo porque efectivamente se ha ido generando un vínculo muy cercano entre los equipos de Prodemu y las mujeres que habitan esos territorios. Hay un gran trabajo a nivel regional, local, ¿no?, por estar presente en todas las regiones. Como dije al principio, conocemos bastante la fundación, pero ese trabajo territorial es sumamente relevante para que están ustedes ejerciendo. Así es, de hecho, varios de los programas tienen como un componente muy territorial y yo me he dado cuenta a lo largo de las visitas que he hecho, este mes me ha tocado, digamos, ver, el mes que pasó he ido a 4 regiones. Estuve en la región de O'Higgins, Coquimbo, Maule hace muy poco, Araucanía, y eso ha sido parte también de la gestión, de tener un contacto como bien en terreno y directo con los equipos, y ahí me doy cuenta también en los encuentros con participantes de programas Prodemu que hay no solo como un vínculo de cercanía de los equipos con las participantes, sino también de conocimiento. Es decir, cuando yo pregunto, oye, ¿cómo está funcionando el programa de Mujeres Rurales? ¿Qué emprendimientos destacados hay? Inmediatamente las que cumplen el rol de coordinadoras campesinas tienen una experiencia que contarte y decir, mira, en Elqui, en el Valle del Elqui, hay unas emprendedoras que hoy día trabajan con apicultura y con miel pura, con miel natural. O en Nancagua hay unas emprendedoras que se juntaron a recuperar las naranjas que se abandonaban en las calles de Nancagua y ahora producen, digamos, productos que tienen que ver con la recuperación de ese fruto que se desaprovechaba. Entonces hay un conocimiento como muy cercano de lo que hacen también las participantes y cómo las apoya. Marcela, como nueva gestión, ¿no? Nos comentaba que ya 8 meses, porque es el inicio de un nuevo también mandato, sí, presidido por la nueva gestión liderada por Gabriel Boric. ¿Dónde está el foco ahora? Además que las fundaciones también tenían como una orgánica, ¿no?, que también se ha comentado mucho en este tiempo, en cuanto a esta figura de primera dama, ¿no? Pero también si nos puede explicar esa orgánica, pero por sobre todo el foco de la nueva gestión. Sí, mira, cuando llegamos a asumir Prodemu, claro, nos encontramos con varias cosas que eran buenas, como su potencial territorial, esta llegada que hay con las regiones, con las provincias. Sin embargo, también nos dimos cuenta que era una fundación que se había quedado un poco anclada en el pasado en términos de que no había mucha innovación en su gestión.
Y eso no solo, digamos, proyectándola hacia el trabajo hacia afuera, sino también internamente. Y bueno, y una de las cosas que hicimos en primer lugar fue instalar una mesa de trabajo con los sindicatos de Prodemu, porque creíamos que era una señal coherente no solo preocuparnos por los derechos de las mujeres y de las trabajadoras en general, sino también pensar en cómo estaban los equipos de Prodemu al interior. Y tuvimos que enfrentar, bueno, una serie de temas como laborales, juicios, en fin. Y instalamos esta mesa de buenas prácticas en que estamos construyendo una política de prevención y de sanción y cómo enfrentar las situaciones de violencia de género al interior de la institución, de acoso laboral. Pero además, con el equipo de la Dirección de Personas estamos construyendo una política de personal, que eso ha significado tener perfiles de cargo, pensar cómo va a ser el núcleo de los equipos territoriales en las regiones y no necesariamente que lo que ha hecho cada administración cada 4 años, que es como se desanda el camino y se vuelve como a inventar algo. No, más bien como dejar políticas que le sirvan a la institución más allá de quien la encabece, sino que sean políticas estables que en el tiempo se puedan ir actualizando, pero no necesariamente como hacer vista gorda dejar marcos, digamos, establecidos en la institución. Y eso hemos estado haciendo hacia la interna de la institución. También hemos establecido una política de alianzas nueva que ha significado generar mayores vínculos con distintos organismos del Estado que estaban prácticamente muchos convenios durmiendo, por decirlo de alguna manera, los estamos activando esos vínculos con la Subsecretaría del Trabajo, con FOSI, con ESENSE, bueno, con INDAP tenemos este programa histórico Mujeres Rurales, pero también parte de nuestras alianzas hoy día son también con organismos internacionales como UNESCO, ONU Mujeres y con varias universidades. Porque creamos, como parte también del foco de la gestión y de innovar, una dirección de estudio, porque sentíamos que Prodemu solo era conocido como por la intervención directa de hacer programas y acciones de capacitación para mujeres. Pero creíamos que había un cúmulo de información que se desaprovechaba, pero también para actualizar esa oferta programática necesitamos investigar y saber dónde están las necesidades de las mujeres. Entonces creamos una dirección de estudio con un foco bien importante en lo que es la georreferenciación. Entonces todos nuestros estudios son situados, están mirando y ya hemos tenido primeros resultados. Hace poco fuimos a presentar un estudio a la Araucanía que perfilaba a las mujeres de la Araucanía y a las participantes de los programas, y ahí yo diría que una de las conclusiones más relevantes es que se muestra dónde el Estado está presente y dónde el Estado no está llegando, no solo Prodemu. Y evidentemente son las zonas donde se presentan las mayores necesidades y zonas donde las mujeres van quedando prácticamente aisladas, que son como los límites regionales, los bordes costeros y cordilleranos. Entonces, claro, y ahí es donde se muestran los principales bolsones de pobreza de las mujeres también. Y eso lo vamos a repetir en todas las regiones. Ahora ya estamos concluyendo con Antofagasta y así vamos a seguir. Y entonces la dirección de estudio nos ha permitido también como hacer puentes con otro tipo de instituciones. En este minuto tenemos becarios de Investiga con Prodemu, que son investigaciones que son tesistas que premiamos de posgrado y pregrado, que van a estar 2 años y que nosotros los vamos a acompañar en sus procesos de investigación. Postularon, fue un proyecto piloto y esperamos darle continuidad también en el tiempo, y ahí estamos aliados también con la Universidad SEC, con la Universidad de Chile y con UNESCO, que nos ha apoyado en este programa. Entonces eso ha sido también parte de la innovación, y hoy día nos encontramos en un momento también de revisión de nuestros programas, porque sentimos que tenemos que diferenciarnos. Hay mucha oferta pública que habla sobre las mujeres, que plantea acciones para las mujeres, pero creo que tenemos que apuntar a complementarnos con otras instituciones y a diferenciarnos. Entonces estamos poniendo fuerte foco en el emprendimiento, pero el emprendimiento sostenible en el tiempo y también con foco ambiental. Nos interesa también involucrarnos en temas de derechos sexuales y reproductivos. Si bien las mujeres que llegan a Prodemu no necesariamente llegan por un taller de violencia o derechos sexuales y reproductivos, pueden incluso acceder a una oferta que sea, programa de mujeres rurales, pero siempre en las primeras clases o en las primeras charlas introductorias siempre hay preguntas sobre violencia.
Siempre sale algún tema que tiene que ver con la autonomía personal de las mujeres y ahí obviamente que no podemos eludir esa situación porque es una barrera estructural de alguna manera para emprender un negocio, para salir de la casa, para aliarse con otra. Sí, es importante eso a raíz también de, bueno, que en próximos días está el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, ¿no? De eliminación de la violencia. Y ese es un punto que, como decía usted, directora, inevitablemente se liga, lamentablemente, con dolor todavía, a las mujeres. O sea, el trabajar con mujeres está eso presente. Totalmente. El tema de la violencia. Totalmente, y además no es una manifestación de la violencia, sino muchas, no solo en el contexto familiar. Nosotras ahora como Prodemu podemos llegar a niñas desde los 15 años. Entonces también estamos haciendo un esfuerzo ahí por llegar con nuestras jornadas informativas con mujeres más jóvenes, porque creemos que el ciberacoso, el acoso callejero, también la violencia que se da en el contexto laboral hacia las mujeres, son cuestiones que evidentemente van dañando y minando las trayectorias después laborales de las mujeres y ese es un obstáculo que siempre sale. Directora, yo quisiera preguntarle porque hay como un sello histórico que tuvo Prodemu hasta que, bueno, llegó los gobiernos del presidente Piñera, ¿verdad? Que tenía como otro enfoque que subyacía, que tenía que ver con el empoderamiento de las mujeres. Que yo recuerdo años atrás haber escuchado historias maravillosas después del Con Sonrisa Mujer, por ejemplo, de cómo las mujeres y ahí había todo un análisis, digamos, de la importancia de la dentadura y de lo que provocaba el no tenerla, es que muchas mujeres terminaron separándose, por ejemplo, y ya no soportando más a propósito de la violencia, una violencia histórica y sostenida de parte de sus parejas una vez que tuvieron dentadura. Entonces, yo estaba pensando en que hacía un sello histórico de Prodemu el empoderamiento de las mujeres, en que en algún momento se focalizó al emprendimiento. Hoy día parece que tiene un eje importante en el tema que ustedes señalaba anteriormente de la violencia también, pero ¿hay algún enfoque, algún programa que va a retomar esa línea como con ese foco fuerte, digamos? Sí, de hecho hay varios programas que tienen que ver con la autonomía personal y que van cambiando de nombre con las distintas administraciones, pero han mantenido como su foco y evidentemente que nosotros le vamos a dar continuidad, pero más allá de que existe un programa específico, siempre nos encontramos con que esas situaciones son situaciones que limitan a las mujeres, evidentemente, porque alguien que vive una situación de violencia difícilmente va a poder concretar sin apoyo o sin herramienta un emprendimiento o va a acceder al empleo formal. Entonces, evidentemente que son barreras que tenemos que abordar. Y lo otro es que Prodemu ha trabajado mucho prácticamente con un perfil de mujer en general, que es jefatura de hogar, con una escolaridad a veces incompleta y en promedio 42 años de edad. Entonces, por eso mencionaba que hoy día tenemos el desafío de llegar a mujeres más diversas, mujeres más jóvenes, mujeres indígenas, intencionando que trabajemos con porcentajes de mujeres indígenas, con mujeres migrantes. Nuestro país cambió, tenemos mujeres migrantes que también deben ser parte de nuestros programas y mujeres de las diversidades sexuales, que eran focos que no estaban intencionados dentro del quehacer de Prodemu y que hoy día obviamente eso requiere actualización también de nuestros equipos y el desafío de poner en valor esos temas que son sustanciales hoy día para poder hablarle a una diversidad de mujeres y no solo a un grupo. Bueno, yo sé que también comentábamos fuera del micrófono también que tú conocías a Prodemu desde antes porque también participaste y trabajaste ahí, ¿no, Mari? Sí, hace muchísimos años, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero sí, hace muchos años y le tengo mucho cariño. Y cuando yo escuchaba a la directora que hablaba del conocimiento de los equipos territoriales, no sé si se llaman provinciales todavía, respecto al territorio, a lo local, a las problemáticas, también había una legitimación importante, yo diría, porque todos los equipos que trabajan en el territorio realmente era un nivel de compromiso fuera de lugar, horarios, todo lo que implica. O sea, realmente un trabajo territorial ahí comunitario como que se vive. Entonces la legitimación
que también existía por parte de las mujeres en los territorios, yo creo que tiene que ver con la coherencia que veían de los equipos. Es bien interesante lo que dice Maritza, porque Prodemu, yo me he dado cuenta que es prácticamente es como una escuela, y también a lo largo de los años, de los territorios en que me ha tocado ir también, me doy cuenta que siempre hay alguien que participó, que trabajó, y siempre como... no digo con esto, no estoy romantizando, porque obviamente siempre hay malas experiencias y hay trabajadores que también lo han pasado mal, pero hay como un sello que evidentemente como que distingue a la institución, y eso se ha intentado cuidar y nosotros lo estamos cuidando. Estamos conversando con la directora nacional de la Fundación Prodemu, Marcela Sandoval, que está con nosotras aquí en esta tarde Con Mirada de Mujer. Directora, cuando decía hace un rato también de esta necesidad de vincularse y de diferenciarse, ¿no? con otros espacios donde también se sigue trabajando con mujeres, es más allá del gobierno, más allá del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, con el mundo privado también, por ejemplo, en esas materias que quizás proyectas como en la gestión. Principalmente con el Estado, porque yo creo que ahí yo creo que tenemos un Estado eficiente, se tiene que construir también focalizando cada institución como teniendo un ámbito de acción como bien preciso, y hoy día la oferta pública se cruza muchas veces. Entonces, lo que debiera suceder, así como el ideal, y obviamente eso no es a corto plazo, es que instituciones que trabajamos con las mujeres en temas relacionados como es trabajo, violencia, existe una suerte más bien de derivación o de encadenamiento programático en que una mujer pase a una institución y después tenga la posibilidad de pasar a otra, que exista un acompañamiento más en su trayectoria y no una especie de competencia de la oferta pública. Y eso yo creo que las conversaciones se están dando, hay mesas de trabajo. Yo creo que es el óptimo para llegar también de manera mucho más precisa a más mujeres y más diversas. Uh-huh. Pero ahí, por ejemplo, prefiero preguntar que no hacerlo. Nos estamos refiriendo al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Eso es lo que se me viene a mí en la mente, digamos, específicamente. Lo que pasa es que el Ministerio no ejecuta política pública, el Ministerio define, diseña, en fin, es el órgano como rector, pero el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nosotros dependemos presupuestariamente de una glosa grande, importante, pero hacemos distintas cosas. O sea, por ejemplo, si bien nos topamos en temas de emprendimiento, lo hacemos a distinta escala. Ellos lo hacen, el CERNAMEC ejecuta mucho vía, por ejemplo, el programa Jefas de Hogar, mucho vía municipios. Ese es como un ámbito de acción y nosotros lo hacemos directamente. Es una intervención más directa. En temas de violencia, evidentemente que Prodemu llega a un nivel mucho más introductorio, porque CERNAMEC tiene las facultades, la competencia y la infraestructura para, por ejemplo, estar supervisando, dirigiendo los centros de atención de la mujer y están, digamos, mandatados para ver los distintos dispositivos de prevención y cómo enfrentar las situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, evidentemente que son dos instituciones que nos complementamos y tenemos que ir cada vez más avanzando en esa dirección. Y hoy día hemos tenido esas conversaciones con la actual directora nacional de CERNAMEC, Priscila Carrasco, y creemos que hay bastante coincidencia en eso. Yo creo que son dos instituciones muy necesarias, pero que tenemos que trabajar como complementándonos en nuestro quehacer. Bueno, quiero mencionarlo también, hace poquitos días tuvimos nuestro 5º encuentro de mujeres comunicadoras aquí en la Universidad Central, donde convocamos específicamente a estudiantes de las carreras de comunicaciones y estamos en nuestra 5ª versión y ahí estuvieron ustedes dos, saludándonos a través de un video. Yo sé que ustedes estaban fuera de Santiago, si no hubieran estado acá, pero estaba precisamente la directora nacional de CERNAMEC y la directora nacional de Prodemu, así que muchas gracias públicamente. Yo creo que es significativo tener esas instancias que estamos empoderando, ¿no? Y visibilizando a mujeres en las comunicaciones, contar con el apoyo, ¿no? Digamos, oficial a través de un saludo, y particularmente usted, directora, que es periodista. Yo sé que al regreso de este tema musical vamos a conversar un poquito más también de su vida, pero ¿cómo incide, ¿no?, el hecho de ser periodista ahora dirigiendo la Fundación
para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU. Sí, ha incidido mucho como en mi vida política en general. Yo aprovecho de felicitarlas por las instancias que han generado hace ya desde varios años ustedes como universidad en temas de comunicación no sexista y en abrir también un poco la perspectiva de género en las comunicaciones. De hecho, yo diría que son una de las pocas instituciones que en el tema de comunicaciones han instalado una línea de trabajo. Que no es fácil. Que no es fácil. De hecho, me tocó participar en un par de foros cuando era dirigente. Yo fui dirigente del Colegio Periodista y vicepresidenta y ahí me tocó venir a un par de foros que se hicieron acá y felicito esa acción. Y obviamente mi profesión ha sido como vital también para enfrentar algunos dilemas que uno enfrenta en el mundo político, porque los periodistas necesitamos como reportear, tenemos que aproximarnos a la realidad, tenemos que tener respuestas rápidas y eso me ha ayudado también a ser flexible, a escuchar, a tener empatía. Y a veces yo creo que me cuesta abandonar el rol de periodista porque en general estoy como muy atenta a las comunicaciones, tanto de la institución como también de mí misma. Bueno, fundamental, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta antes, Mario, de la canción? Vamos entonces. Después. Bueno, vamos a hacer un breve alto, querido Felipe, con un tema musical y regresamos de inmediato Con Mirada de Mujer para seguir conversando con la directora de PRODEMU, Marcela Sandoval. Estamos presentando en Radio Universidad Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso con Mirada de Mujer y hoy día estamos conversando con la directora nacional de la Fundación PRODEMU, Marcela Sandoval Osorio, quien nos acompaña, y veníamos en el bloque anterior conversando de cómo ser periodista. Bueno, además le agradecíamos, ¿verdad?, que haya estado presente en este evento tan maravilloso, potente y educativo que tuvimos hace pocos días, Mujeres y Comunicación, que haya estado presente en ese evento con un saludo que es tremendamente significativo, tanto por su profesión, ¿verdad?, como por el proceso formativo en que están viviendo nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, Marcela nos decía hace un ratito que ha sido muy importante ser periodista, ser de las comunicaciones, que ha incidido fuertemente también en su carrera política. Si nos puede contar, Marcela, cómo fue, digamos, esa experiencia. Bueno, hay mucho que decir, pero como parlamentaria, ¿no? Nos gustaría conocer también esa faceta. Sí, bueno, mira, bien desafiante porque me tocó un año que fue de muchas campañas. Además, se estaba debatiendo el proceso constituyente, cómo se vivía del Congreso, la candidatura presidencial del presidente Boric. Y además me tocó asumir la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces ahí me tocó tramitar la ley de cambio climático, la que entró en vigencia con este gobierno, me tocó tramitarla a mí. Y fue, yo diría, una buena experiencia porque me tocó aunar voluntades que desde visiones muy conservadoras hasta visiones que eran muy progresistas, pero que no habían puntos en común de cómo íbamos a abordar la crisis climática en una ley que era marco en el fondo y que necesitábamos con urgencia tramitar. Y lo logramos casi al final de, digamos, ya este año, antes de que yo terminara el periodo parlamentario. Y ese fue un aprendizaje muy importante. Y lo otro, también estuve en la Comisión Trabajo. Entonces me tocó mucho el tema de escuchar a los trabajadores por el tema de la pandemia y tramitar iniciativas que tenían que ver con los bonos, las políticas de la emergencia en materia laboral. Entonces esa era una comisión que era muy activa y además es una comisión muy polarizada en términos de que están muy divididas las posiciones políticas. Ahí no hay medias tintas, ahí hay en la Comisión Trabajo, no sé cómo estará ahora, pero por lo menos históricamente es como mitad y mitad, como visiones progresistas y visiones conservadoras. Entonces es como visión pro trabajador, visión que es una forma de caricaturizar, porque en el fondo todos deberíamos ser pro trabajador y no es contra el empresario, sino que
pero muchas veces se reducía el debate a ese tipo de cuestiones y era complejo, pero aprendí mucho, habían parlamentarios que tenían mucha experiencia y sí, es un ambiente que es complejo, sobre todo para las mujeres. Yo milito en un partido que tiene poca historia, digamos, Revolución Democrática, entonces... claro, te encuentras con gente que tiene mucha más experiencia, que sabe cómo dialogar con otros, cómo llegar a consenso, cómo llegar a acuerdos, y tú tienes que ir armándote en el camino. Allá es difícil sobrevivir solo, en el fondo tienes que estar con tu grupo. Pero también hay muchas instancias en que te toca solo debatir una idea, defenderla. Y varios de los proyectos en los que participé hoy día ya están dando frutos. Proyectos que presentamos con las diputadas Maite Orsini y Camila Rojas sobre regular el tema de la edad del matrimonio y que los niños y niñas no pudieran, contraer matrimonio porque era una prerrogativa que existía en nuestra legislación. Esa ley ahora ya es, ley, y esa fue una iniciativa que nosotras presentamos, y así varios proyectos que hoy día siguen su tramitación, como de violencia digital o temas también relacionados con los trabajadores y la salud. Uh-huh. Bueno, antes de seguir con el tema netamente de Prodemu, que tengo aquí unas preguntitas, por ejemplo, conocer más el perfil de las beneficiarias, esto del territorio a mí me llega mucho porque cuando uno conoce la realidad de las regiones, ¿verdad? Uno se da cuenta también de dónde provienen y cómo conviven, entre tantas cosas las mujeres. Pero para seguir con eso, no puedo dejar de preguntar, Marcela, en torno también a este trabajo parlamentario frente a no prosperar, ¿no? El texto constitucional que se había presentado, y ya sabemos los resultados, no vamos a analizar el resultado del plebiscito, pero sí cómo se proyecta quizás una nueva constitución desde el trabajo, quizás como exparlamentaria. ¿Qué opina usted en torno a prosperar esas propuestas, esas voluntades? Que también en todo eso también hay un tema importante de enfoque de género que se quería promover o que se intenta promover, y donde también las mujeres ahí hay una brecha nomás que se mantiene, ¿no? Porque aquí estamos hablando de las mujeres. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que el resultado del plebiscito demostró que en nuestro país no había avanzado tanto ni se había convertido en un país tan progresista como creíamos en términos de reconocer ciertos derechos para la ciudadanía en general. Entonces yo creo que eso igual debe ser un llamado a atención, como a moderar expectativas, a centrarnos en prioridades que sean como centrales y que efectivamente logren como gran adhesión de la ciudadanía. Los temas de seguridad social son, yo creo, un gran consenso del modelo de la AFP, que hoy día está, en debate, la reforma de pensiones, pero resguardarlo en la Constitución, el tema de la seguridad social como un derecho, yo creo que es vital. El tema del derecho a la salud, el tema también de la protección del medio ambiente, pero yo creo que igual el debate constitucional se dio mucho fue un debate bastante de nicho y donde hubo defensa que probablemente si yo hubiera estado en ese lugar también quizá hubiera hecho lo mismo, como defender mis causas. Y porque era una oportunidad histórica, la primera convención paritaria del mundo. Entonces era histórico que pudiéramos el catálogo de derechos completo y ojalá con reconocimiento de derechos, con una lectura además muy avanzada de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que fueron demasiados elementos en una juguera en que el país no estaba necesariamente, quienes ejercen su derecho a voto no estaban necesariamente tan próximos a esa visión, a dar el paso o a aceptarla. Entonces yo creo que ahora hay que priorizar sin renunciar a aquellas cuestiones que son fundamentales. Yo creo que tenemos que seguir empujando el cerco respecto a los derechos de las mujeres, pero hoy día hay temas que son vitales y que están en la agenda. Por ejemplo, la tramitación de la ley de violencia integral contra las mujeres.
es una urgencia del gobierno y yo creo que esa es una mirada necesaria y que también se tiene que resguardar constitucionalmente. Pero hay otros temas que requieren como mucho más debate y yo creo que hoy día el país todavía no está tan familiarizado con esos temas y para eso también se va a requerir un esfuerzo grande informativo, que también fue un tema, yo diría, un punto crítico. Claro, el manejo, o sea, la labor comunicacional del proceso y de todo lo que eso implica. Totalmente, y combatir también las fake news, que para los periodistas yo creo que hoy día es un rol fundamental y para los medios alternativos, porque de hecho yo creo que ese es un tema vital para educar a la ciudadanía, es cómo identificar cuando una noticia es falsa o una información es falsa, cómo no caer en el fondo en la trampa de una información que es errada y que te puede llevar a decisiones equivocadas. Uh-huh. Ahora, en cuanto al trabajo de la fundación que dirige Marcela, el perfil de las beneficiarias, bueno, yo por algunas instancias que hemos compartido también como universidad y todo, yo he conocido, digamos, bueno, Maritza también a lo mejor en su experiencia, por supuesto, cuando estuvo ahí en la fundación, pero es bien diverso, ¿no? Pero se puede llegar a lograr un perfil como común de quienes acuden a Prodemu, quienes se benefician en el sentido de entregar, digamos, se sienten monitoreados, acompañadas por algo puntual. ¿Cómo son las mujeres que están ahí y cuáles son las necesidades también que ustedes van recogiendo en estos viajes que están realizando en las regiones, ¿no? A raíz también de lo que hablábamos de las brechas, que bueno, la pandemia también visibilizó situaciones bien complejas. ¿Qué se podría destacar como en esa línea? Justamente por lo que tú dices, la pandemia incluso agudizó algunas características de mujeres que llegaban a nuestros programas. La jefatura de hogar es una de ellas, o sea, la mayoría de las mujeres que llegan a los programas de emprendimiento, o sea, de autonomía económica, autonomía personal, tienen un perfil claro de jefatura de hogar. Muchas también son o han tenido experiencias de dirigentes, digamos, comunitarias, más a nivel comunitario, y eso en el programa de Mujeres Rurales se hace evidente, porque se trabaja en grupos. También hay un tema con la escolaridad y con las brechas digitales, de acceso a manejo de tecnología. Y eso también lo evidenciamos en la pandemia, porque muchos de nuestros programas fueron en línea, la mayoría, se tuvo que crear en la pandemia un programa que era una ruta digital y que nosotros este año seguimos con esa ruta que se llama Conectadas y es un programa en que se le entrega, digamos, herramientas de tecnología, de marketing digital, de cómo acceder a la banca, en fin, todo vía un teléfono y se entrega ese dispositivo a 3.000 mujeres. Ya ese programa ya está en curso y eso ha sido como exitoso y ha roto de alguna manera de manera muy digamos, no profundamente, pero sí ha ayudado a contribuir a disminuir la brecha digital en estas mujeres. Pero lo que yo les decía hace un rato, nosotras tenemos el desafío de llegar a mujeres también distintas, porque si bien trabajamos con mujeres indígenas y llegan mujeres migrantes o lleguen mujeres de las disidencias sexuales, no ha habido una intención, una decisión política de decir, en este programa queremos que haya un foco para trabajar con mujeres indígenas o queremos que este programa también llegue a mujeres migrantes. Y eso ahora lo vamos a intencionar para la oferta programática 2023. Que existan en el fondo convocatorias abiertas que permitan de alguna manera que mujeres que se sientan con pertenencia a alguno de esos grupos puedan postular. Mari. Estaba pensando también a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque de la violencia, en cómo se complementan la fundación con el servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Pensaba yo en programas más bien como de pesquisa como temprana, prevención, y desde ese punto de vista, porque se ha visto mucha violencia en jóvenes. Si hay algo pensado como en ese grupo etario. Mira, nosotros
como vamos a, de alguna manera, como a enfocar también nuestras acciones programáticas como en 3 verbos, para simplificarlo, como en informar, capacitar y vincular. Y eso tiene bajadas muy concretas. En lo que tú nos planteas, Maritza, entra como en la línea también más informativa. De hecho, ahora a propósito del 25N, nosotros hemos estado con algunas gráficas informando como de distintos tipos de violencia. Y también tenemos el espacio de las jornadas informativas, que siempre está la posibilidad, hay un dispositivo de herramientas ahí en que la gente puede pedirnos una jornada informativa o grupos de mujeres y nosotros acudimos al lugar, lo coordinamos, en fin, y ahí entra como nuestro rol informativo. También en el rol más asociativo podemos vincular a las mujeres con organizaciones que vean este tema. Y capacitarlas, evidentemente, en algunas herramientas que tengan que ver más bien con, yo diría, con el empoderamiento y con la autoestima, porque el tema de la pesquisa, ya evidentemente eso ya es resorte como de otros organismos y lo que queremos en el fondo es cumplir como a cabalidad nuestro rol y obviamente que las instituciones que hoy día están más concentradas en la estrategia de violencia puedan también hacerlo. Yo quisiera, en los poquitos minutos que nos restan, me fui al sitio web de la Fundación y hay varias cosas interesantes. Una de esas que nos llega fuerte, porque hay una biblioteca, Ay, sí. ¿no es cierto? Sí, qué bueno que me preguntes. Sí, y bueno, en el caso, lo había hablado la directora, hay también esta investigación que se está apoyando, o sea, para tesis de pregrado, posgrado, pero me llamó mucho la atención, para bien, sobre el tema de la biblioteca. Esta biblioteca está abierta, ¿no es cierto? Las mujeres pueden asistir. Cuéntenos un poquito de eso, porque yo creo que siempre acercar la lectura, y también hay recursos digitales, pero no hay como ir a una biblioteca, ¿no? Así es. Mira, esta fue una buena herencia que recibimos porque la inauguraron en marzo y nosotros asumimos en abril. Entonces fue como, digo, una buena herencia porque ya estaba la biblioteca instalada, pero la administración anterior no alcanzó a hacer, digamos, gestión de la biblioteca. Y nosotras dijimos, en conversación también con Cecilia, que es la bibliotecaria de la Biblioteca de las Mujeres de Prodemu, dijimos, tenemos que hacer de esta biblioteca una biblioteca viva. Y esta biblioteca es parte de la red de bibliotecas públicas, es de acceso gratuito. Está en la esquina justo de Amunátegui con Agustina, en el edificio central de Prodemu, y tiene más de 3.000 títulos de material sobre literatura de género, estudios feministas, novelas. Está enfocada en eso, ¿no? Exactamente. Y también hay literatura infantil, estamos tratando de aumentar, digamos, las obras que hayan pensadas en niños y niñas y niñas, en cómo combatir estereotipos, y también nos hemos ido abriendo también a otro material. Por ejemplo, organizaciones ambientales nos han empezado a contactar que tienen lecturas también del ecofeminismo y nos han ido a donar ejemplares. Y por supuesto es una biblioteca que estamos movilizando, que puedes ir a estudiar a su sala, puedes ir a trabajar, está ahí disponible, y se hacen préstamos a domicilio, tú te puedes llevar ejemplares. Bueno. Y además una biblioteca que está como emplazada en pleno centro cívico de Santiago, y además tiene muchos textos digitales. Nos vamos a comprometer públicamente en hacer llegar ejemplares de nuestro Con Mirada de Mujer 1, 2 y 3. Ah, maravilloso. Para que puedan tenerlos ahí, por supuesto, porque se trata de eso, ¿no? De hacer llegar este espacio. Lo que busca es visibilizar a más mujeres, estar, digamos, ahí apoyándolas con testimonios, y parte de esos testimonios han quedado retratados en estos libros. Yo al finalizar el programa les voy a obsequiar el último que presentamos justamente en abril de este año, así que queremos ser parte también de eso, así que lo quería decir y lo tenía aquí apuntado. Otra cosa que está acá es justamente lo que hablábamos hace un ratito, un estudio de Prodemu que evidencia la vulnerabilidad en la que están las mujeres y se vincula a pandemia y mujeres en situación de vulnerabilidad social, barreras y oportunidades para la inserción sociolaboral de colectivos de mujeres en Chile. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? El tema del trabajo que se evidenció con esta brecha abismante y este retroceso del cual se habla en pandemia.
Sí, que es un retroceso, bueno, algunas estimaciones dicen 10 años, pero también ha significado varias cosas, que las mujeres se desplacen dentro de sus mismas regiones a zonas más céntricas, buscando, más urbanas, buscando trabajo, porque no solo fue la pandemia, sino también la crisis hídrica, la crisis climática, ha obligado a muchas mujeres que viven en zonas rurales a trasladarse al centro o a innovar. Y obviamente la reconversión laboral requiere de apoyo de privado, apoyo del Estado, y eso yo creo que ahí Prodemu y otras instituciones tienen un rol vital de ir visibilizando eso. Y el Estado solo no puede, acá la asociatividad también con empresas privadas conscientes que respeten, digamos, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, en fin, son muy necesarias en los territorios. Está bien interesante, bueno, prodemu.cl. Y ahí están todas las actividades. Hay otra más, que todavía me alcanza el tiempo, que dice: participa de las jornadas por una educación no sexista más allá de las aulas, ¿no? También se pueden, bueno, ahí sale la indicación, se pueden inscribir y participar. Así es parte también de las jornadas informativas que tenemos, y más allá de las aulas, porque efectivamente el Ministerio de Educación también está impulsando jornadas de educación no sexista, pensando en la educación integral, pero nosotros llegamos a una comunidad mucho más amplia, y así hace muy poco firmamos un convenio con la alcaldesa Iracy Hasler, justamente para llegar en la comuna de Santiago con jornadas informativas que lleguen a organizaciones de padres y apoderados, porque ahí son las distancias, no es enfrentar solamente como digamos, a los estudiantes, sino cómo hacemos que la comunidad escolar completa entienda el tema de las identidades sexogenéricas, el respeto hacia las identidades, familias. Exactamente, cómo llegamos a esos núcleos. Así que tenemos a disposición ahí nuestras jornadas informativas en esos temas también. ¿Está enfocado netamente en establecimientos de educación básica y media, o también hay centros de educación superior? No, también pueden ser organizaciones. En San Miguel hicimos una actividad que era una mezcla con estudiantes y también con organizaciones de mujeres. No existe como un público uno. Con la Municipalidad de Santiago pusimos foco en aquello porque pensamos que surgió la necesidad desde el mismo Departamento de Educación de la Municipalidad. Y algo que también los estudiantes de algunos liceos venían manifestando. Algunos liceos tienen comisiones de género, han dado estos debates y creían que era importante como una alianza con Prodemu. Directora, bueno, nos quedan poquitos minutos y yo le quería pedir, ¿no?, considerando todo lo que hemos un poquito conversado, el tema de las brechas, el tema de la violencia, también el trabajo liderado por movimientos feministas, ¿no? Estas transformaciones sociales de las cuales somos parte y también hemos sido testigos y bueno, hemos protagonizado también algunas acciones en favor de una mayor equidad de género. Considerando todo eso y por supuesto en el liderazgo de su nueva gestión, me gustaría que para ir cerrando pudiera dar un mensaje, ¿no?, a las mujeres que nos puedan escuchar, y no tan solo eso, sino que también que estamos en un espacio académico en donde la misión es formar, ¿no?, a nuevas generaciones y personas integrales, seres humanos integrales. ¿Cómo poder recibir y ejercer también todos estos cambios? Porque efectivamente pensamos que se ha avanzado, pero usted lo dijo muy bien, pero al parecer no era tanto. Y eso también nos tiene que dejar, creo yo, un aprendizaje de cómo podemos seguir haciendo las cosas en adelante. Así que me gustaría dejarle esos minutos para un mensaje a las mujeres que nos escuchan fundamentalmente. Muchas gracias por el espacio y claro, aquí yo creo que es muy importante que las distintas instituciones, en el caso de los espacios académicos, no naturalicemos las situaciones de violencia. A veces creemos o damos por sentado que situaciones que nos parecen normales, naturales, no son violencia, y porque estamos acostumbrados a verlas. Y yo creo que ahí hay que activar dispositivos, ser mucho más observantes. Evidentemente que el rol de los estudiantes, de los dirigentes, de los mismos profesores, de los cuerpos académicos que dirigen es fundamental. Pero acá hay un tema de cambio cultural
entender que la violencia no es una, que son las violencias, que las mujeres tampoco somos una, sino que somos diversas, por lo tanto, una expresión de violencia que les puede llegar a ustedes o a mí, quizás nos llega en términos de impacto de una manera muy distinta a otras mujeres que tienen discriminaciones múltiples y que viven muchas más situaciones de violencia. Entonces yo creo que ahí evidentemente hay que fortalecer los dispositivos educativos a todo nivel y sobre todo poner el foco también como en la primera infancia. Yo creo que es fundamental combatir ahí los estereotipos, cómo formamos a nuestras niñas y niños. Es ahí donde se empiezan como a naturalizar situaciones que empiezan a discriminar las identidades de los niños y las niñas. Y creo que es fundamental avanzar en esa dirección. Bueno, directora, queremos darle las gracias por haber venido acá presencialmente a estar con nosotras en esta tarde, porque eso indica que es un espacio importante para usted poder compartir. También vean nosotras un espacio para poder difundir, ¿no?, el trabajo de Prodemu y por supuesto seguir en esta colaboración conjunta con nuestras estudiantes que son el motor, de por lo menos los que estamos acá, de seguir formando, ¿no?, en este caso en el área de las comunicaciones. Así que valoramos mucho también a su equipo que ha podido gestionar en su presencia y de estar con nosotras en esta tarde. Mari. Agradecer nomás la presencia. Yo sé que las agendas son apretadas, así que muy, muy feliz de que esté con nosotras, de haber escuchado de primera fuente también cuáles son los desafíos y claro, me uno a las palabras de Alejandra, que podamos continuar articulándonos y trabajando en conjunto, en el fondo para contribuir a que Chile sea un país más justo para todos y todas. Muchas gracias a ustedes y cuenten con Prodemu para construir también alianzas. Yo creo que ahí todas tenemos que remar quienes creemos en una sociedad que sea respetuosa con las mujeres y tenemos que trabajar mucho más alineadas, así que podemos hacer investigaciones, ya después me van a retar allá en Prodemu porque me pongo creativa, pero este espacio es muy bueno, es muy positivo y obviamente que queríamos venir presencialmente. Así que muchas gracias, Marcela, por estar acá. Gracias por este tiempo. Estuvimos conversando acá y bueno, también conociendo la labor de su nueva gestión con la directora nacional de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, Marcela Sandoval Osorio. Así que muchas gracias. Gracias desde ya, Mari, por esta nueva semana y tenemos que despedirnos. Muchas gracias, mi querida Ale, que tengas una linda semana y saludamos a nuestro querido Felipe Buletich. Muchas gracias, Felipe, como siempre. Estamos en vivo, como siempre, que tengas una linda semana y nuestro director Juan Francisco Ortún también. Bueno, nos despedimos una semanita más. Gracias por estar con Mirada de Mujer. Que estén muy bien.